He estado casada con Dylan Fu durante 3 años, él es el elegido, altivo y poderoso, y yo soy su esposa gentil y comprensiva, hasta que descubrí, escondida en un compartimento secreto de su estudio, una foto de otra mujer, su amor inalcanzable, Ruby Lin. Con calma, presenté una solicitud especial. Para un programa nacional de reclutamiento de talentos, mis archivos están a punto de ser sellados permanentemente y mi existencia será borrada de todos los sistemas civiles. En los últimos 3 días interpreté el papel que él más amaba, llevando nuestro matrimonio a un cierre perfecto. Ruby Lin tuvo un accidente automovilístico y necesitaba un tipo de sangre raro. Él me suplicó, con los ojos inyectados en sangre. Hazel Jian, solo tú puedes salvarla. En nuestro aniversario de bodas, me dejó sola en el centro de un banquete, con cientos de invitados, para acompañar a Ruby Lin, quien había despertado apenas el día anterior. Cancelé mi identidad, él me pidió que me mudara de la casa matrimonial, diciendo que era un regalo para Ruby Lin. Esa misma noche desaparecí por completo, como si me hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Cuando Dylan Fu finalmente se dio cuenta de que mi obediencia en realidad significaba que me estaba yendo para siempre, enloqueció. Al final corrió a la oficina de asuntos civiles, con la esperanza de usar los registros matrimoniales, para rastrear mi información. Solo para que el personal le dijera, señor, el sistema muestra que usted es soltero y no tiene ninguna esposa llamada Hazel Jian. La luz matutina atravesó las persianas, proyectando sombras moteadas sobre la alfombra costosa. Dylan Fu despertó de una resaca, con un dolor de cabeza insoportable. Extendió la mano por costumbre, pero no tocó nada. La cama a su lado estaba fría, carente de ese calor familiar. Hazel Jian, la llamó, con la voz ronca por la resaca. Sin respuesta. Dylan Fu se incorporó irritado, pasándose los dedos por el cabello. ¿Qué tipo de juego de hacérsela difícil está jugando esta mujer otra vez? Está haciendo un berrinche. ¿Solo porque ayer le pedí que se mudara? Tomó su teléfono y marcó mi número, pero lo único que escuchó del auricular fue la voz fría y mecánica de una mujer. El número que ha marcado está apagado. El rostro de Dylan Fu se ensombreció. Justo entonces entró otra llamada, y el nombre, Ruby, apareció en la pantalla. Contestó de inmediato, su voz suavizándose inconscientemente. Ruby, ¿por qué no duermes un poco más? Desde el otro lado de la línea, llegó la voz delicada de Ruby Lin, con un toque de tristeza. Dylan, ¿te he causado problemas otra vez? Escuché que la hermana Jian no volvió en toda la noche. ¿Está enojada conmigo? Todo es mi culpa, no debí mudarme aquí. Tal vez debería irme ahora, no quiero que tú y la hermana discutan por mí. Sus palabras sonaban consideradas, pero cada sílaba parecía afirmar su dominio. Dylan Fu la tranquilizó, no digas tonterías, quédate aquí tranquilamente. Esta es tu casa. Ella solo ha sido malcriada por mí y está haciendo un pequeño berrinche, volverá por sí sola en un par de días. Pero la voz de Ruby Lin tembló entre lágrimas. Acabo de bajar y vi que el armario de la hermana está completamente vacío, parece que se llevó todas sus cosas. Dylan, ¿crees que realmente te está dejando? El corazón de Dylan Fu dio un vuelco, colgó el teléfono y corrió hacia mi vestidor, y efectivamente, estaba completamente vacío. Todos los vestidos, joyas y bolsos que yo misma había elegido, incluso los que él me había regalado, habían desaparecido. Solo quedaba un anillo de diamante solitario, colocado justo en el centro del tocador. Era su anillo de bodas. La respiración de Dylan Fu se entrecortó, una sensación de pánico desconocido le oprimió el pecho. Inmediatamente llamó a su asistente. Con la voz temblorosa, sin darse cuenta siquiera de ello, investiga, averigua dónde está Hazel Jian ahora mismo. Revisa todos sus registros de gastos y su información de viaje. Ahora estaba sentado en el vestidor vacío, el aire aún llevaba el aroma del perfume que yo solía usar. Aquella fragancia que antes le reconfortaba, ahora solo le causaba inquietud. No entendía cómo Hazel Jian, quien siempre lo ponía a él en primer lugar y obedecía cada una de sus palabras, podía haberse ido sin decir una sola palabra. 1 hora después, el asistente llamó de vuelta. Señor Fu, no podemos encontrarla. ¿Qué quieres decir con que no pueden encontrarla? Rugió Dylan Fu. Todas las tarjetas a nombre de la señora no muestran registros de gasto desde anoche, y no hay información de compra de vuelos, ni de trenes de alta velocidad. No podemos encontrar ningún rastro de ella. La voz del asistente era cautelosa. Sin embargo, señor Fu, descubrimos que la oficina de la señora en la empresa ha sido vaciada. Presentó una solicitud de renuncia con efecto a partir de hoy.
¿Renuncia? Repitió Dylan Fu esas dos palabras, sintiendo solo lo absurdo. El trabajo de Hazelgian había sido arreglado personalmente por él, en aquel entonces un departamento tranquilo, un salario decente, conveniente, para que ella pudiera cuidar mejor de su vida diaria. Por eso, ella había renunciado a su prometedor proyecto de investigación. Recordó que ella solo sonrió en ese momento y dijo, mientras pueda estar contigo, todo está bien. Se había acostumbrado tanto a su obediencia, que olvidó que ella también había sido una estrella en ascenso en el mundo académico. Dylan Fu condujo hasta la empresa y empujó la puerta de mi oficina. Estaba excesivamente limpia, como si nunca hubiera sido usada. Sobre el escritorio, solo había una carta de oferta que él mismo había firmado y una pequeña nota. Presidente Fu, espero con ansias trabajar con usted. La caligrafía era elegante y firme, pero transmitía una sensación de desapego oficial. De repente recordó cómo, hace 3 años, cuando me entregó esa carta de nombramiento, yo estaba tan feliz que me lancé a sus brazos. Me puse de puntillas y besé su barbilla. Gracias, Dylan, ahora podré verte todos los días. En aquel entonces, mis ojos brillaban como estrellas. ¿Cuándo se apagó ese mar de estrellas? Hermano Dylan, la voz de Ruby Lin interrumpió sus pensamientos. Sostenía un termo, su rostro mostraba la cantidad justa de preocupación. Te hice un poco de sopa. ¿No has comido desde la mañana? ¿Todavía no hay noticias de la hermana?, dijo, su mirada cayendo sobre la carta de nombramiento en mi escritorio. Un destello de celos cruzó sus ojos antes de que rápidamente lo reemplazara con esa expresión lastimera. Lo siento, todo es culpa mía. Si no fuera por hacerme espacio, no le habrías pedido a la hermana que se mudara, y ella no se habría marchado. Por primera vez, Dylan Fu perdió la paciencia con ella. Esto no tiene nada que ver contigo. Ruby Lin se quedó atónita ante su grito, sus ojos se enrojecieron al instante. Hermano Dylan, ¿me estás gritando por ella? Ella ya se fue, no te quiere más, y tú aún sigues pensando en ella. No es eso, replicó Dylan Fu con irritación. Solo no estoy acostumbrado. Sí, simplemente no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado a no tener comidas calientes en casa, ni a despertar solo, ni a que la figura, que siempre corría detrás de él, desapareciera de repente. Tomó su teléfono y buscó el número de mi mejor amiga, Sinju. Apenas se conectó la llamada, la voz aguda y sarcástica de Sinju sonó. Oh, presidente Fu, qué honor que me llame, viene a presumir que su luna blanca finalmente ha tomado su lugar, o a preguntar por el paradero de esa perra leal que arrojó a un lado. Dylan Fu contuvo su ira. ¿Dónde está Hazelgian? ¿Cómo voy a saberlo? Es tu esposa. ¿No deberías ser tú quien lo sepa?, se burló ella. ¿Qué pasa, Dylan? ¿Crees que todas las mujeres del mundo deben girar alrededor de ti? Hazelgian fue tu niñera durante 3 años. Donó sangre por ti, te allanó el camino, y ahora que ya no está a tu disposición, ¿te estás desesperando? ¿Donó sangre por mí? Dylan Fu se aferró a la frase clave. ¿No lo sabías? La voz de Sanju estaba llena de sarcasmo. Claro que no. En aquel entonces solo tenías ojos para tu querida hermana Ruby. ¿Cómo ibas a notar lo pálida que estaba Hazelgian? Después de donar 400 centímetros cúbicos de sangre que te salvaron la vida, ella tiene un tipo de sangre extremadamente raro, incluso entre los raros. El médico dijo que extraer tanta sangre sería muy perjudicial para su cuerpo, pero ella ni siquiera se estremeció. La mente de Dylan Fu quedó completamente en blanco, solo recuerdo aquel día en que él me rogó. Y yo asentí con calma y dije, de acuerdo. Ni siquiera preguntó si eso dañaría mi cuerpo. Al otro lado del teléfono, la voz de Sinju continuó, cada palabra golpeando su corazón como un martillo. Dylan Fu, no la encontrarás. Más te vale rezar para que nunca vuelva a aparecer, porque la próxima vez no te sonreirá. La llamada terminó, y el tono del teléfono resonó en la oficina vacía. Dylan, no escuches sus tonterías, seguro lo dice solo para molestarte. Ruby Lin dio un paso adelante intentando tomarle el brazo, pero él la esquivó sutilmente. Su mano quedó suspendida en el aire, su expresión tornándose algo desagradable. La hermana Jian solo está haciendo un berrinche. Te ama tanto, ¿cómo podría realmente dejarte? Seguro está escondida en algún hotel, esperando que vayas a buscarla. Dylan Fu no escuchó ni una palabra de lo que ella dijo, las palabras de Sinju resonaban en su mente como una maldición, donación de sangre. Abrió su teléfono y buscó frenéticamente información. Sobre mi raro tipo de sangre, Orichal, el tipo de sangre dorada, con menos de 50 casos en todo el mundo.
Donar causa daños irreversibles a las funciones corporales. Cada palabra hacía que su corazón latiera con miedo. Cerró la página, el pecho apretado por la ansiedad. La gente que había enviado había prácticamente revuelto toda la ciudad, y aún así no encontraron nada. Hazelgian era como una gota de agua en el océano, desaparecida sin dejar rastro. Sin gastos, sin viajes, sin interacciones sociales. ¿Cómo podía una persona viva lograr algo así? Dylan Fu regresó a la villa vacía, y por primera vez sintió lo que realmente significaba la soledad. Al pasar por la entrada, le pareció ver mi rostro sonriente mientras preparaba sus pantuflas. Caminó por la sala, como si aún pudiera oír mi suave risa mientras veía la televisión. Entró en la cocina, donde los utensilios caros, a los que nunca había prestado atención, brillaban impecables. Finalmente, entró en su estudio, y como guiado por una fuerza invisible, abrió el compartimento oculto. Dentro había una foto de Ruby Lin, junto con el diario que él había escrito para ella durante sus años de estudiante. Todo eso formaba parte del secreto que yo había descubierto. Recordó aquel día, cuando entré con una taza de café y vi el compartimento abierto. Me quedé quieta un momento, luego recuperé la compostura. Puse el café sobre su escritorio y dije suavemente: «Ten cuidado, está caliente». No hubo preguntas, ni llanto, solo una calma que lo inquietó. Mirando atrás ahora, no era calma, era resignación. «Dylan, ¿qué estás buscando exactamente?». Ruby Lin lo había seguido dentro. En algún momento. Al ver la foto en su mano, su rostro palideció, pero enseguida recuperó la compostura y adoptó una actitud desafiante. ¿Sigues pensando en ella? Mira cómo te has estado torturando por ella estos días. Estás descuidando la empresa y también me estás descuidando a mí. ¿Qué tiene de especial ella? ¿No es solo que finge ser dulce y comprensiva? Y ahora simplemente se va sin pensarlo dos veces, haciéndote quedar como un tonto. Cada vez más alterada, intentó arrebatarle las fotos. Me prometiste que te divorciarías de ella y te casarías conmigo. Dijiste que esta casa era un regalo para mí. Pero ahora la buscas todos los días. ¿Te arrepientes, acaso? Dylan Fu gruñó, con los ojos llenos de irritación y disgusto incontenidos. Era la primera vez que la miraba. Con esa expresión. Ruby Lin se asustó, las lágrimas corriendo por su rostro. Estás siendo cruel conmigo, realmente estás siendo cruel conmigo. Por una mujer que ya no te quiere. Dylan Fu ignoró su llanto y sus quejas. Su mente estaba completamente consumida por un solo misterio. ¿Cómo había desaparecido Hazelgian? En ese momento, su detective privado lo llamó, con voz grave. Señor Fu, encontramos algo, pero es muy inusual. Habla. Descubrimos, por algunos canales especiales, que el archivo de la señora Fu fue accedido y encriptado de una manera irregular. La persona responsable tiene una autorización de muy alto nivel. Y no podemos rastrearla. ¿Qué quieres decir? Lo que significa es que la información sobre la identidad de la señora puede que ya no sea accesible para la gente común. El detective hizo una pausa y luego añadió: además, descubrimos que antes de desaparecer, la señora visitó un cementerio en las afueras. ¿Un cementerio? ¿Qué hacía allí? Una mala corazonada se apoderó del corazón de Dylan Fu. ¿Qué cementerio? El mismo donde están enterrados sus padres. ¿El cementerio donde están enterrados mis padres? El corazón de Dylan Fu sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza, haciéndole casi imposible respirar. Salió corriendo de la villa como un loco, sin prestar atención a los gritos de Ruby Lin detrás de él. Habíamos estado casados 3 años, y nunca mencioné a mis padres frente a él. Solo sabía que era huérfana, criada por parientes lejanos. Jamás imaginó que mis padres estuvieran enterrados en el mismo lugar que los suyos. Eso es imposible. Mientras conducía, llamó a la administración del cementerio, su voz cargada de urgencia. Revísenlo por mí. ¿Ha estado Hazelgian recientemente? Y revisen las tumbas. Vean si sus padres también están enterrados allí. Las gotas de lluvia golpearon la ventana del coche sin previo aviso, formando rápidamente una cortina que nublaba el camino. Dylan Fu presionó el acelerador a fondo, el rugido del coche deportivo resonando en la noche lluviosa. Cuando llegó al cementerio, estaba completamente empapado. El anciano encargado, sosteniendo un paraguas, le entregó un documento. Señor Fu, su esposa vino hace 3 días. A rendir homenaje a las tumbas de sus padres. En cuanto a lo que preguntó, los padres de la señorita Jian también están enterrados aquí. El anciano señaló una ubicación en los registros. Justo al lado de la lápida de sus padres. La mente de Dylan quedó en blanco, con un zumbido ensordecedor.
Se lanzó a la cortina de lluvia, tambaleándose, mientras corría hacia aquel lugar tan familiar. La fría lápida se erguía en silencio bajo la lluvia. A la izquierda estaban los retratos sonrientes de sus padres, y a la derecha, dos rostros desconocidos. Los nombres grabados debajo lo golpearon como un rayo: Jian Beiwo y Xu Wen. Jamás olvidaría esos dos nombres. Incluso después de 20 años, seguía recordando: sus padres murieron en un accidente automovilístico, y el conductor huyó de la escena. Luego, la policía encontró el vehículo involucrado, y el propietario era Jian Beiwo. Pero Jian Beiwo y su esposa, Xu Wen, murieron al caer por un acantilado. El mismo día del accidente. Como los involucrados estaban muertos, el caso fue cerrado. Entonces, Hazel Jian era la hija del enemigo. Se casó con él, y toda la ternura, consideración y obediencia durante esos 3 años fueron parte de una venganza cuidadosamente planeada. Esa revelación heló todo su cuerpo, congelando su sangre. Recordó mi calma al donar sangre, recordó mi sonrisa cuando lo dejé en el banquete, recordó el anillo que dejé atrás al mudarme. Cada detalle parecía burlarse de su estupidez y arrogancia. Había perdido, y perdido por completo. Ja, 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 ja. Dylan Fu se apoyó contra la fría lápida, riendo bajo la lluvia torrencial, su risa llena de desesperación y burla hacia sí mismo. Así que eso era. Finalmente entendió lo que quise decir con placer: trabajar contigo. Cuando me fui, este matrimonio, de principio a fin, no fue más que una colaboración que yo misma orquesté en su contra. La lluvia, mezclada con un líquido tibio y húmedo, se deslizó por su rostro. Había sido derrotado por la mujer que más despreciaba, aquella que creyó poder controlar en la palma de su mano. Justo cuando su mente estaba al borde del colapso, su teléfono en el bolsillo vibró de repente. Sacó el móvil con torpeza. Era un mensaje multimedia de un número desconocido. En cuanto lo abrió, las pupilas de Dylan Fu se contrajeron bruscamente. En la foto, Hazel Jian vestía un elegante traje negro. Estaba de pie frente a una gran ventana panorámica, girando la cabeza para hablar con un hombre. Sonreía radiante y segura de sí misma, un lado de ella que él nunca había visto. El hombre a su lado le ajustaba con cariño el cuello del traje. Ese hombre era el heredero del grupo Geu Yangji. El fondo de la foto era demasiado familiar para Dylan Fu. Era la oficina del último piso del edificio frente a su empresa. La imagen fue como un balde de agua helada. Apagó toda la desesperación de Dylan Fu, dejando solo una ira y celos abrumadores. El odio por la pérdida de sus padres, la rabia de haber sido traicionado. Todo se retorció en celos hacia ese hombre en ese instante. Geu Yangji, su eterno rival. No solo Hazel Jian lo había engañado y arruinado, sino que ahora iba a lanzarse a los brazos de su enemigo. ¿Cómo se atrevía? Con los ojos inyectados en sangre, Dylan Fu marcó ese número desconocido, pero solo escuchó el sonido de un teléfono apagado. Se limpió la lluvia del rostro y condujo directamente hacia el edificio del grupo Geu. Quería confrontarla cara a cara. Quería arrebatarle a esa mujer del lado de Geu Yangji. Aunque tuviera que encerrarla, la mantendría a su lado. Ya no quería pensar en nada más. Ni odio ni engaños. Lo único que sabía era que Hazel Jian le pertenecía. Presidente Fu, no puede entrar. El presidente Geu está en una reunión. La secretaria lo detuvo frente a la oficina del director ejecutivo, mirando con pánico al hombre empapado ante ella. Con los ojos llenos de furia, Dylan Fu la apartó y pateó la puerta de la oficina. Geu Yangji, en la sala de conferencias. Hizo que más de una docena de ejecutivos se volvieran al unísono hacia la puerta. En la cabecera de la mesa, Geu Yangji dejó con calma el documento que tenía en la mano. Alzó la vista y arqueó una ceja levemente. Presidente Fu, con semejante temperamento, ¿acaso su empresa está al borde de la quiebra? Hazel Jian. Dylan Fu se abalanzó hacia él. Apoyó ambas manos sobre la mesa de conferencias y lo miró fijamente. ¿Dónde la escondiste? Geu Yangji se levantó, quedando medio cabeza más alto que Dylan. Imponiendo su presencia. Presidente Fu, creo que está equivocado. Primero, esto es el grupo Geu, no un lugar para causar escándalos. Segundo, no conozco a ninguna Hazel Jian. Mientes. Dylan Fu sacó su teléfono y le mostró la foto. No me digas que no reconoces a la persona de esta imagen. Geu Yangji echó un vistazo a la foto y sonrió. Se volvió hacia los ejecutivos presentes, extendiendo las manos. Señores, lo siento, pero terminemos aquí la reunión por hoy.
Parece que el presidente Fu está bastante interesado en la nueva directora de estrategia que contraté. Los ejecutivos salieron discretamente, uno tras otro. Pronto, solo quedaron los dos en la amplia sala de conferencias. Dylan Fu, ¿qué derecho crees tener ahora para interrogarme? La sonrisa de Heu Yangji desapareció, sus ojos se volvieron fríos. Hace 3 años, la obligaste a renunciar a todo, para convertirla en un canario enjaulado para ti. En su aniversario, la humillaste frente a toda la élite, por otra mujer. Cuando casi moría en la mesa de operaciones, mientras te donaba sangre para salvar a tu luz blanca, ¿dónde estabas tú? Dylan Fu retrocedió tambaleante, su rostro mortalmente pálido. ¿Cómo sabes todo eso? Sé mucho más de lo que puedes imaginar. Heu Yangji se acercó y le dio una palmada en el hombro, con el gesto arrogante de un vencedor. ¿Crees que pudo desaparecer tan completamente por sí sola? Fue gracias a las conexiones de la familia Heu que le organicé una nueva identidad. Sus registros ahora son información clasificada de máximo nivel. ¿Piensas que el accidente de coche que viste fue su venganza? No. Ese fue mi toque final, para asegurarme de que pudiera liberarse de ti por completo. En cuanto al cuerpo, solo era un cadáver sin identificar que encontramos. Con cada palabra que Heu Yangji pronunciaba, el rostro de Dylan Fu se tornaba más pálido. Déjame decirte algo más. Heu Yangji se inclinó y susurró cerca de su oído, en un tono que solo ellos dos podían oír: sus padres no fueron los culpables del accidente. El verdadero responsable del accidente de hace 20 años fue el padre de Ruby Lin. Conducía ebrio, y para evadir la culpa, fabricó toda la escena y echó la culpa a los padres de Hazel Jian, cuyo coche se había averiado en esa carretera. Y tu padre, que investigaba el caso en ese entonces, fue silenciado junto con ellos. Esa a quien tanto aprecias, tu luz blanca, es en realidad tu verdadera enemiga. No. Imposible, murmuró Dylan Fu, retrocediendo 2 pasos y chocando contra la fría mesa de conferencias. Las palabras de Heu Yangji fueron como un martillo enorme, destrozando en pedazos el mundo que Dylan había construido. Aquella que creyó su enemiga resultó ser la mujer que más había herido. Aquella que siempre creyó pura e intachable, su luz blanca, resultó ser la hija del verdadero asesino de sus padres. ¡Qué ridículo! ¡Qué irónico! Hermano Dylan, la voz de Ruby Lin sonó desde la puerta. Probablemente, preocupada por él, lo había seguido hasta allí. Al ver el rostro pálido como la muerte de Dylan Fu, corrió hacia él, mirando con furia a Heu Yangji. ¿Qué le hiciste, maldito? Heu Yangji la miró y mostró una sonrisa llena de significado. Solo le conté algunas verdades, eso es todo. ¿Verdades? Ruby Lin reaccionó como un gato al que le pisan la cola, erizándose al instante. ¿Qué verdades? Esa bruja de Hazel Jian, seguro está metiendo cizaña otra vez. Es una mentirosa. Te engañó a ti, y también engañó a Dylan. Dylan levantó la mirada y observó a Ruby Lin con una expresión completamente desconocida. En sus ojos ya no había la ternura ni indulgencia de siempre, solo frialdad y desconfianza. Ruby Lin sintió un escalofrío bajo su mirada. Hermano Dylan, ¿por qué? Tu padre. La voz de Dylan fuera áspera y temblorosa. ¿Qué pasó realmente con el accidente de hace 20 años? El rostro de Ruby Lin palideció al instante. Sus ojos se movieron nerviosos. Yo, no sé de qué hablas. ¿Qué accidente? Mi papá, él hace tiempo que, ¿dónde está? Dylan Fu avanzó paso a paso. ¿Se fue al extranjero o lo estás ocultando? La sujetó por la muñeca con tanta fuerza que casi se la rompió. Habla. Ah, duele, gritó Ruby Lin. No sé nada. Hermano Dylan, me estás lastimando. Al verla seguir fingiendo, Dylan solo sintió asco. La apartó con brusquedad. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. Ayúdame a solicitar la reapertura de la investigación del accidente de mis padres. De hace 20 años, sí. Reexamina todas las pruebas. Dylan Fu, te has vuelto loco, gritó Ruby Lin histéricamente. Ese caso se cerró hace mucho. Si lo reabres ahora, ¿quieres que todos sepan que te casaste con la hija de tu enemigo? ¿Acaso ya no te importa tu reputación? Ella estaba tan alterada que finalmente habló sin pensar. Dylan Fu la miró fríamente y sonrió con amargura. Hace mucho que perdí toda mi dignidad. Se giró y miró a Heu Yangji, quien había estado observando fríamente desde un lado. Su voz tenía un leve matiz de súplica. Era la primera vez en su vida que Dylan Fu rogaba a alguien. Déjame verla una vez, por favor. Heu Yangji negó con la cabeza. Imposible. Ella no quiere verte.
Solo quiero decirle que lo siento. Tu disculpa llega demasiado tarde y vale demasiado poco. Hugh Yenji se enderezó el cuello de la corbata, recuperando su porte de élite corporativo. Presidente Fu, si no tiene nada más, por favor retírese. A diferencia de algunos, yo tengo trabajo que hacer, no el lujo de consumir mi tiempo por alguien que ya no le pertenece. Dio la orden de marcharse. Dylan Fu salió del edificio del grupo GEU con un aire completamente abatido. El sol brillaba intensamente, pero él no sentía ni un rastro de calor. Regresó a la villa vacía y, por primera vez, empacó personalmente todas las pertenencias de Ruby Lin y las tiró. Luego se encerró en el vestidor, la habitación que ahora solo contenía un anillo de boda solitario. Lo tomó con fuerza en la palma, como si aferrara su último salvavidas. Abrió el álbum de fotos que yo había dejado, pasando las páginas una por una. El primer año, nuestra foto tímida juntos. El segundo año, yo lo acompañaba a banquetes, sonriendo con dulzura. El tercer año, había cada vez menos fotos, la mayoría de su espalda indiferente y mi perfil solitario. La última página estaba en blanco, y debajo una línea: se acabó. Esa frase le ardió en los ojos. En los días siguientes, el mundo de Dylan Fu se volvió del revés. Se reabrió el caso del accidente automovilístico de hace 20 años. Impulsado por la influencia de la familia Fu, el caso avanzó con una velocidad asombrosa. Una nueva cadena de pruebas se estableció rápidamente, y todas las pistas apuntaban al padre de Ruby Lin, Lin Wodong. Al enterarse de la noticia, la primera reacción de Ruby Lin no fue defender a su padre, sino liquidar todos sus bienes y tratar de huir al extranjero. Fue interceptada por la policía en el aeropuerto. Resultó que ella había sabido la verdad desde el principio. Se había acercado a él y lo había conquistado solo para usar la influencia de la familia Fu y encubrir los crímenes de su padre. Dylan Fu se sentó detrás del cristal unidireccional en la sala de interrogatorios, observando a Ruby Lin llorar miserablemente dentro. Ella maldecía tanto a él como a su padre sin cesar, pero en el corazón de Dylan no había ni una sola ola de emoción. Incluso le resultaba risible. Había herido a la única persona que realmente se preocupaba por él, Hazel Jian, por culpa de una mujer así. El precio de las acciones del grupo Fu se desplomó debido a este escándalo, y el consejo de administración estaba lleno de quejas hacia él. Pero a él no le importaba en absoluto. Iba todos los días a esperar frente al edificio del grupo GEU, desde el amanecer hasta el anochecer, de pie como una estatua esperando a su esposa. Quería verla, aunque solo fuera por un instante. Quería decirme, lo siento, en persona. Finalmente, al atardecer, obtuvo su deseo. Salí del edificio con Hugh Yenji a mi lado. Llevaba un traje profesional bien cortado, el cabello recogido mostrando mi cuello esbelto y un maquillaje ligero y delicado. Mis ojos eran agudos y seguros, completamente diferente de la dócil Hazel Jian que él recordaba. Corrió hacia mí y se paró frente a mí. Me detuve y lo miré, mi mirada tan tranquila como si observara a un extraño. «Señor Fu, ¿necesita algo?» Ese solo «señor Fu» hizo que su corazón se detuviera. «Oye, no seas así», su voz temblaba. «Sé que estuve mal, ahora sé todo lo que pasó. Te fallé a ti, le fallé a tus padres. Vuelve conmigo, ¿de acuerdo?» Sonreí, con una pizca de lástima en esa sonrisa. «Dylan Fu, ¿has entendido algo mal? ¿Por qué habría de volver contigo?» «Porque somos marido y mujer», dijo, agarrando mi brazo con desesperación. Hugh Yenji dio un paso adelante y, sin miramientos, apartó su mano y me protegió detrás de él. «Presidente Fu, por favor muéstrese un poco de respeto. El pasado de Hazel Jian ya quedó atrás. Cállate. Esto es entre nosotros», rugió Dylan Fu a Hugh Yenji. Luego me miró con una expresión casi suplicante. «AJ, dame otra oportunidad. Juro que pasaré el resto de mi vida compensándote». «¿Compensarme?» Me reí, como si hubiera oído el chiste más absurdo. «Dylan Fu, ¿con qué podrías compensarme? ¿Compensar a mis padres muertos? ¿Compensar la dignidad que pisoteaste durante 3 años? ¿O los 400 centímetros cúbicos de sangre que doné por tu venenosa luz blanca de luna?» Con cada palabra mía, su rostro se volvía más pálido. Abrió la boca, pero no pudo decir una sola palabra. «¿Sabes, Dylan Fu? Lo más estúpido que hice en mi vida fue enamorarme de ti. Pero, por suerte, ya no soy tan estúpida». Lo miré, pronunciando cada palabra con claridad. «Hay un dicho en internet: corta tus pérdidas a tiempo. Tú eres la mayor pérdida que he cortado». Desde el momento en que decidí enviar aquella solicitud, Hazel Jian ya estaba muerta. La persona que ves frente a ti ha renacido. Después de decir esto, no le di ni una mirada más.
Tomé el brazo de Hugh Yenji y me marché. Dylan Fu se quedó allí, mirando mi figura desaparecer entre el tráfico, sintiendo que el mundo entero lo había abandonado. De repente, pensó en algo, una chispa de esperanza salvaje apareció en su rostro, el certificado de matrimonio. Todavía tenían el certificado de matrimonio. Mientras su relación conyugal siguiera existiendo, yo nunca podría deshacerme completamente de él. En el sistema nacional, aún era su esposa. Podía solicitar ejecución forzosa, podía congelar mi nueva identidad. Apegándose a esa esperanza, corrió hacia su coche como un loco, como un hombre ahogándose aferrado a su único pedazo de madera. Dylan Fu condujo directamente hacia la oficina de asuntos civiles. Nunca había sido tan consciente de que aquel pequeño cuaderno rojo que había arrojado descuidadamente en un cajón era ahora su única esperanza, la ley. Mientras la ley siguiera reconociéndome como su esposa, aún tendría una oportunidad. Podría solicitar al tribunal una constancia de la existencia de la relación matrimonial, presentar una denuncia ante las autoridades competentes y, como cónyuge, solicitar el levantamiento del bloqueo de información sobre mí. Incluso había preparado su discurso, afirmando que yo había huido de casa por conflictos familiares, que fui engañada por alguien con malas intenciones, y que solicité el programa de talento especial. Como mi esposo, decía, tenía derecho a conocer mi paradero. Su mente corría repasando todas las posibles disposiciones y procedimientos legales. Él, Dylan Fu, el emperador empresarial de la ciudad, estaba recurriendo por primera vez al poder de la ley para recuperar a una mujer. El coche se detuvo bruscamente frente a la oficina de asuntos civiles. Entró corriendo, ignorando la fila de personas, y fue directo a un mostrador, golpeando su tarjeta de identificación sobre la mesa. Hola, necesito solicitar un reemplazo del certificado de matrimonio y una copia del certificado de estado civil, dijo con una voz tensa y urgente, atrayendo las miradas de los presentes. La funcionaria, una joven, se asustó un poco, pero aún así tomó la tarjeta. Señor, por favor, no se preocupe, ¿podría darme el nombre y número de identificación de su cónyuge? Hazel Jian, recitó Dylan Fu, junto con una serie de números que conocía de memoria. La chica tecleó en el ordenador, pero su ceño comenzó a fruncirse. Señor, ¿está seguro de que la información es correcta? Por supuesto, respondió Dylan Fu con impaciencia. Apúrate, tengo prisa. La chica revisó una vez más, luego lo miró con una expresión confundida y disculpándose. Señor, lo siento, pero no se puede encontrar su registro matrimonial en el sistema. Dylan Fu se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Te has equivocado. Revise de nuevo, por favor. Ya lo he revisado 3 veces. La joven giró el monitor hacia él, señalando la información en pantalla. El sistema muestra su estado civil como soltero. La palabra soltero se sintió como 2 cuchillos afilados clavándose en los ojos de Dylan Fu. Imposible, rugió descontrolado. Absolutamente imposible. Nos registramos aquí hace 3 años. Pruebe con otra computadora, cambie de sistema, debe haber un error en su sistema. Su arrebato emocional atrajo a los guardias de seguridad. Señor, por favor cálmese. ¿Cómo quieres que me calme? Dylan Fu señaló la pantalla con la mano temblorosa. Mi esposa legítima, 3 años de matrimonio, y me dices que simplemente desapareció. ¿Dónde han puesto mis registros matrimoniales? Una empleada mayor del mostrador de al lado se acercó, miró el computador y luego observó a Dylan Fu. Señor Fu, ¿verdad? Ella claramente lo reconoció. Su caso es algo especial. Acabamos de recibir una notificación de las autoridades superiores de que los registros de su matrimonio con la señorita Hazel Jian, debido a su implicación en las normas de confidencialidad de un programa nacional de reclutamiento de talentos de alto nivel, han sido eliminados de los archivos. ¿Eliminados de los archivos?, repitió Dylan, atónito. Sí, explicó la empleada mayor. En pocas palabras, para garantizar la absoluta seguridad y privacidad del individuo en cuestión. Todos sus registros civiles anteriores, incluyendo registro familiar, historial académico, estado civil, etc., han sido eliminados de manera irreversible del sistema. Desde el punto de vista legal y de datos, hizo una pausa antes de pronunciar la frase más devastadora: la señorita Hazel Jian nunca ha estado casada. ¿Nunca casada? Esas 2 palabras explotaron como un rayo en la mente de Dylan Fu, destrozando todas sus esperanzas. Todo su delirio y su dependencia se hicieron añicos. Su último salvavidas se había roto, las reglas en las que confiaba lo habían abandonado por completo. No, no. Negó con la cabeza, incapaz de aceptar la realidad. ¿Y nuestras fotos, la boda, los invitados, todo fue falso?
Señor Fu, esos son sus recuerdos personales. Pero no pueden servir como evidencia legal, respondió la funcionaria de manera formal. En el sistema civil nacional, usted, señor Dylan Fu, es un hombre soltero. No podemos emitir ningún certificado matrimonial entre usted y la señorita Hazel Jian. El guardia de seguridad se acercó, sosteniendo al devastado Dylan Fu. Señor, por favor retírese y no interfiera con el funcionamiento normal de la oficina. Dylan Fu fue escoltado fuera de la oficina de asuntos civiles. Se quedó en la entrada mirando la calle bulliciosa. Se sentía como un fantasma solitario abandonado por el mundo. Lo había perdido todo, completamente, incluso el último lazo que lo unía a ella. Hazel Jian, de la manera más decidida y completa, lo había arrancado por completo de su mundo. Regresó al coche, se dejó caer en el asiento del conductor y permaneció inmóvil. Sonó su teléfono, era su asistente. Presidente Fu, la Junta ya ha aprobado la moción para destituirlo de su cargo. Han recomendado al vicepresidente John para asumir temporalmente sus funciones. Dylan Fu no mostró reacción alguna. Y también se ha dictado sentencia en el caso de la familia Lin. Lin Wodong recibió cadena perpetua, y Ruby Lin, con múltiples cargos acumulados, 20 años. Dylan Fu siguió sin reaccionar. Cosas que antes agitaban su mundo. Ahora sonaban tan lejanas como noticias de otro siglo. Parecía que solo quedaba una cosa en su vida, encontrar a Hazel Jian. Pero ya casi ni siquiera era digno de pronunciar su nombre. Condujo sin rumbo hasta que, sin darse cuenta, volvió a aquella villa. Entró y encendió todas las luces, la brillante iluminación llenó cada rincón. Pero no pudo disipar la frialdad y el vacío de la casa. Era como si pudiera verme allí, ocupada en la cocina con un delantal, acurrucada en el sofá leyendo un libro, o de pie en la puerta esperándolo regresar. Cada escena, tan clara como el ayer. Subió las escaleras. Abrió la puerta del dormitorio principal, y sobre la cama había un traje cuidadosamente dispuesto, su marca favorita, el modelo de la última temporada. A un lado había una tarjeta. Caminó hacia ella y la tomó con manos temblorosas. Dylan Fu, este es el último regalo que te daré. Te deseo un futuro brillante. No había firma al final, pero reconoció la letra familiar. Era lo que yo había preparado hacía tiempo, el verdadero regalo de aniversario. Que ya tenía listo desde el momento en que decidí irme. Incluso en su partida, ella había dispuesto todo con elegancia para él. Dylan Fu ya no pudo sostenerse. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre la alfombra, abrazando el traje con fuerza, como un niño perdido. De su garganta escapó un grito de dolor, salvaje y reprimido durante mucho tiempo. Afuera, la noche se hacía más profunda. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un jet privado se preparaba para despegar. Hugh Yenji me entregó un vaso de agua tibia. ¿Estás lista? Tomé el vaso, miré por la ventana las luces borrosas de incontables hogares y asentí. En mi teléfono, la pantalla se iluminó. Mostraba un mensaje encriptado recién recibido. Plan Fénix iniciado. Primer objetivo, desmantelar la organización de crímenes financieros Torre de la Campana Europea. Operativa principal, Hazel Jian. Un año después, en Ginebra, en la sede europea de las Naciones Unidas, se celebraba una esperada cumbre internacional sobre seguridad financiera. Como experta en seguridad financiera especialmente invitada por la delegación china, me senté entre los representantes, exponiendo con fluidez en francés. La visión de construir un cortafuegos financiero global. Mi nuevo nombre era Sun Yan, derivado del apellido de mi madre y de mi despedida del pasado. En solo un año, con el apoyo de Hugh Yenji y de los recursos nacionales, lideré a mi equipo para desmantelar con éxito varias organizaciones internacionales de crimen financiero. El nombre, Fénix, se elevó silenciosamente a la prominencia en la industria. Durante el receso de la conferencia, tomé mi café y salí a la terraza, contemplando la belleza escénica del lago de Ginebra. Señorita San, una voz profunda y familiar sonó detrás de mí. No miré atrás. Señor Fu, cuánto tiempo sin vernos. Dylan Fu estaba no muy lejos. Había adelgazado mucho, con un cansancio imborrable grabado entre las cejas, pero el traje a medida aún lo hacía parecer erguido y elegante. Ya no era el presidente del grupo Fu, pero gracias a su talento excepcional y a la base de la familia, se había convertido en un exitoso inversionista internacional. Sin embargo, la dirección de sus inversiones siempre seguía las sedes de las conferencias internacionales de seguridad financiera. Me había seguido por medio mundo. ¿Has estado bien? Su voz era ronca, cargada de cautela. Muy bien, respondí con firmeza.
Mi carrera va viento en popa y mi vida es satisfactoria. No hace falta que el señor Fu se preocupe. Yo, parecía querer decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Al final, soltó una sonrisa amarga. Lo sé todo. Todo. Entonces me giré y lo miré con calma. ¿Has venido a buscar mi perdón, o a contarme cuánto te arrepientes? Mi pregunta lo dejó sin palabras. Dylan Fu, la razón por la que acepté verte hoy es para decirte una cosa. Saqué un documento de mi bolso y se lo entregué. Este es el conjunto completo de pruebas de los crímenes de Lin Wodong, incluyendo cómo sobornó contactos en aquel entonces para encubrir la verdad, y evidencia de cómo ha estado usando los recursos del grupo Fu durante todos estos años para lavar dinero para las fuerzas detrás de él. Te lo entrego con la esperanza de que puedas buscar justicia verdadera por ti mismo. Por tus padres y por los míos. Las manos de Dylan Fu temblaron al tomar el documento. Aunque solo eran unas pocas páginas delgadas, le parecieron tan pesadas como 1000 libras. En cuanto a lo que hubo entre nosotros, hice una pausa, lo miré a los ojos y dije, palabra por palabra, Dylan. Ya no te odio. Un destello de esperanza se encendió al instante en sus ojos, porque continué, odiar a alguien también requiere energía y emoción. Y tú ya no vales la pena de gastar más emociones en ti. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. La luz en sus ojos se extinguió por completo. Lo entiendo, dijo, bajando la cabeza, con una voz llena de infinita desolación. En ese momento, Hugh Yenji se acercó y con naturalidad colocó un chal sobre mis hombros. Nian, hace viento afuera, miró a Dylan Fu, en su mirada ya no había hostilidad. Solo calma. Señor Fu, ya que el asunto está resuelto, por favor no perturbe más su vida. Dylan Fu no habló. Solo apretó con fuerza el documento, se dio la vuelta y se alejó paso a paso. Su figura, bajo el sol de Ginebra, parecía increíblemente solitaria. Lo observé alejarse, sintiendo una profunda paz en mi corazón. Hugh Yenji tomó mi mano y dijo, todo ha terminado. Sonreí y respondí, sí, todo ha terminado. Levanté la vista hacia la distancia, donde el lago de Ginebra se extendía con su vasta superficie de olas azules centelleantes y agua brillante. Mi nueva vida acababa de comenzar. En cuanto a Dylan Fu, puede que pase el resto de su vida arrepintiéndose, o tal vez use las pruebas que le di para buscar venganza, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo.